El zumbido vespertino de la ciudad estaba en pleno apogeo. La gente se movía como ríos en la luz mortecina, cada uno perdido en su propio mundo. El sol poniente proyectaba un cálido y tenue resplandor sobre las calles, mientras los ajetreados transeúntes apenas percibían nada fuera de sus propias vidas apresuradas. En medio de esta multitud impertérrita se encontraba Isaías, un niño de mejillas manchadas de polvo y ojos que contenían mucho más cansancio del que debería tener cualquier niño. Estaba quieto en una esquina, con la mano extendida en una súplica silenciosa. La vida de Isaías había sido una lucha diaria, un entrenamiento para ignorar el hambre constante que le roía el estómago y la humillación punzante que recibía con cada mirada despectiva. Su cama improvisada, un trozo de cartón aplastado, estaba metida bajo el brazo, una compañía constante en la única vida que había conocido en las calles. Su voz, cruda y desgastada por horas de pedir ayuda en voz baja, no se oía en el mar de gente que pasaba a su lado. Mientras observaba los rostros de los transeúntes, su mirada se fijó en alguien diferente. Era una mujer bien vestida, cuyas ropas prácticamente brillaban con el resplandor del atardecer. Los anillos brillaban en sus dedos mientras se ajustaba el bolso, y por un momento la esperanza iluminó el rostro de Isaías. Haciendo acopio de valor, dio un paso adelante, con la mano extendida y la voz apenas un susurro. «Por favor, señora, solo unas monedas para comida. Hace días que no como». Pero en lugar de amabilidad, sus ojos contenían una mirada que le revolvió el estómago, una mirada de puro desprecio. Ella retrocedió y dio un paso atrás, como si el aire a su alrededor estuviera contaminado. Su voz atravesó el ruido, cargada de desdén. «¡No me toques, asqueroso!», le espetó, con la cara torcida por el asco. «Este abrigo cuesta más de lo que verás en toda tu miserable vida». El corazón de Isaías se hundió. Sus hombros se hundieron ligeramente, aunque trató de mantener la cabeza erguida. Tembloroso, volvió a hablar, esta vez con voz más suave. «Por favor, puedo trabajar, limpiar tu coche, lo que sea, solo algo de comer». Pero su súplica solo pareció avivar su desdén. Esta vez más alto, para que todos la oyeran, se mofó. «¿Trabajar? Mírate, sucio, apestoso, probablemente lleno de piojos. La gente como tú solo quiere mendigar y robar a gente decente como yo». Unas cuantas personas cercanas se detuvieron a mirar, algunas sacando sus teléfonos para grabar la escena. La cara de Isaías ardía de vergüenza mientras se llevaba una mano al estómago, intentando no mostrar más debilidad. Tragó saliva y se esforzó por mantener la voz firme mientras la miraba con ojos desafiantes. «No me conoces», dijo en voz baja. La fuerza de su voz sorprendió incluso a sí mismo. «No sabes por lo que he pasado, por qué estoy aquí». Pero sus palabras parecieron caer en saco roto. Su mirada solo se agudizó, y su voz era más fría que nunca. «Oh, sé exactamente lo que eres», dijo con sorna. «Un ladrón, sin duda. Probablemente parte de alguna banda, en busca de tu próxima víctima». Las mejillas de Isaías ardían mientras las lágrimas amenazaban con caer. Parpadeó rápidamente, negándose a que ella lo viera quebrarse. Pero cada palabra lo atravesaba, derribando los delgados muros que había construido a su alrededor. En ese momento, una nueva voz se abre paso entre la multitud, firme, tranquila y autoritaria. «Basta». Isaías levantó la vista, al igual que la mujer y la multitud que lo rodeaba. Todas las miradas se volvieron hacia un hombre alto que estaba de pie a pocos pasos. Iba impecablemente vestido, con una postura a la vez tranquila y poderosa. Su expresión era de tranquila intensidad, pero su mirada se suavizó cuando se posó en Isaías. El rostro de la mujer se sonrojó por la interrupción del desconocido. Tartamudeó. «Yo solo intentaba darle una lección. Estos mendigos tienen que saber cuál es su lugar».
Pero el hombre la ignoró y se acercó a Isaías. Metió la mano en el bolsillo, sacó un billete doblado y lo puso suavemente en la mano de Isaías. Era más dinero del que Isaías había tenido nunca en sus manos, y sus dedos se cerraron en torno a él en un silencio atónito. «Gracias», susurró, con voz apenas audible, los ojos abiertos de gratitud e incredulidad. El hombre asintió y volvió a mirar a la mujer. Su mirada penetrante acalló cualquier protesta que ella pudiera haber hecho. «Hoy», dijo, con un tono firme pero lleno de tranquila autoridad, «has demostrado a todos los presentes quién eres en realidad». La boca de la mujer se abrió y se cerró. Su rostro enrojeció mientras los murmullos se extendían entre la multitud. Antes de que ella pudiera decir otra palabra, el hombre se volvió hacia Isaías. Su expresión se suavizó de nuevo mientras sonreía. «Cuídate», murmuró, antes de desaparecer entre la multitud tan rápido como había aparecido. Isaías se quedó allí, agarrando el billete con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza. La amabilidad de aquel hombre había despertado algo en su interior, un rayo de esperanza que no había sentido desde que tenía memoria. Aquella noche encontró un lugar bajo un puente para descansar, con el dinero a buen recaudo en el bolsillo. Cuando se tumbó en su improvisada cama, sintió una mezcla desconocida de miedo, esperanza y expectación. Por primera vez en mucho tiempo, al cerrar los ojos, se atrevió a imaginar una vida que podría ser diferente. Los días de Isaías se confundían, una batalla constante de supervivencia en un mundo que apenas le veía. Aquel fugaz momento de bondad del desconocido aún permanecía en su mente, algo así como una suave luz en la interminable noche de su vida. Pero ni siquiera ese recuerdo podía ahuyentar el hambre que le corroía día a día. A estas alturas, las pocas monedas que había reunido ya habían desaparecido, gastadas en una sola y escasa comida, e Isaías volvía a recorrer las calles con el estómago vacío y una silenciosa desesperación. Mientras deambulaba, perdido en sus pensamientos, divisó al mismo hombre que había encontrado aquel día. El desconocido bien vestido que había hecho callar a la cruel mujer caminaba por el parque. A Isaías le dio un vuelco el corazón. Una mezcla de gratitud y timidez lo invadió. ¿Debía acercarse a él? ¿Se acordaría de él? Su mente se llenó de preguntas, pero el hambre pudo más que sus dudas y sus pies se movieron solos. Respirando hondo, Isaías gritó con voz débil: «¿Señor?». El hombre se volvió y al ver a Isaías, un atisbo de reconocimiento suavizó su expresión. Se acercó con una mirada cálida y curiosa. «¿Isaías, verdad?». Isaías asintió, con un ligero brillo de sorpresa en los ojos. Nadie solía acordarse de su nombre. Los nombres parecían lujos en la calle, donde él solía ser simplemente el chico o ese chico. Pero oír su nombre pronunciado por aquel hombre era diferente, como un recordatorio de quién era en realidad. La voz tranquila del hombre irrumpió en sus pensamientos. «¿Has comido hoy?». Isaías vaciló, el nudo en el estómago apretándose al pensar en la comida. «No, no desde ayer». Sin decir nada más, el hombre asintió e indicó a Isaías que le siguiera. Caminaron juntos, serpenteando por las calles hasta que llegaron a un pequeño café. A Isaías le rugió el estómago cuando el delicioso aroma del pan recién horneado salió del interior. El hombre abrió la puerta e Isaías, sintiendo una mezcla de emoción e incredulidad, lo siguió dentro. Dentro se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana. El hombre pidió 2 platos y muy pronto Isaías se encontró con más comida de la que había visto en días. Tenía delante un bocadillo, un cuenco de sopa caliente y un trocito de tarta. Sus manos temblaron ligeramente al coger el bocadillo, saboreando cada bocado como si fuera un raro tesoro. El hombre lo observó con una sonrisa amable, sus ojos estudiando a Isaías pensativamente. «Me llamo Simón.
dijo al cabo de un rato, rompiendo el silencio. «Te recuerdo de aquel día. Te mantuviste firme, aunque debió de ser duro. Eso requiere valor». Isaías bajó la mirada, avergonzado. Nunca se había considerado valiente. Sobrevivir había sido una necesidad, algo que hacía por costumbre más que por valentía. Tras una larga pausa, levantó la vista y estudió el rostro de Simon. Había algo en él que le parecía sólido, tranquilizador. No era como las otras personas que pasaban a su lado sin una segunda mirada. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Isaías en voz baja, incapaz de contener la pregunta que le apremiaba el corazón desde aquel día. La mirada de Simon se suavizó. «Ayudé porque vi algo en ti», dijo simplemente. «Yo he estado donde tú estás, quizás no de la misma manera, pero sé lo que se siente al ser invisible, al sentir que el mundo no tiene lugar para ti. A veces, un poco de amabilidad puede marcar la diferencia». A Isaías se le hizo un nudo en la garganta y miró su bocadillo a medio comer, con un remolino de emociones que no acababa de comprender. Nunca nadie le había hablado así, y mucho menos se había comparado con él. Por un breve instante, se sintió visto de una forma que nunca antes había sentido. Después comieron en un cómodo silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, cuando terminaron, Simón sacó la cartera y le entregó a Isaías un pequeño fajo de billetes. Isaías abrió los ojos al cogerlo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Esto debería ayudarte durante un tiempo», dijo Simón con una sonrisa amable. «Y si alguna vez necesitas algo, suelo estar por esta zona. No dudes en pedírmelo». Las manos de Isaías se cerraron en torno al dinero, con el corazón palpitándole de gratitud. Miró a Simón y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Gracias, no olvidaré esto». Simón asintió, dedicándole una última y cálida sonrisa antes de levantarse. «Cuídate, Isaías. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees». Y se marchó, dejando a Isaías sentado solo en el café, con un nuevo calor encendiéndose en su interior. No se trataba solo de comida o dinero. Era algo más profundo, algo que había empezado a derribar los muros que había construido a su alrededor. Al salir a la calle, Isaías apretó el dinero que llevaba en el bolsillo, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Las palabras de Simón resonaban en su mente, llenándolo de una sensación de esperanza desconocida, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, no estaba solo después de todo. Con el dinero de Simón a buen recaudo en el bolsillo, Isaías sintió una cautelosa sensación de seguridad, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Deambuló por las calles, tratando de encontrar un lugar donde pudiera gastar su dinero sabiamente, tal vez incluso estirarlo durante unos días. El aroma de los pasteles, recién hechos de una panadería cercana, llamó su atención. Su estómago le recordó que, a pesar de la comida de Simon, todavía estaba lejos de estar lleno. Al acercarse a la panadería, los escaparates iluminados y los clientes pulcramente vestidos le hicieron dudar. Ya podía sentir las miradas que recibiría si se atrevía a entrar. Se quedó de pie, mirando la puerta, ensimismado, cuando una voz le llegó desde detrás, grave y ligeramente molesta. «Ni se te ocurra». Sobresaltado, Isaías se giró para ver a una chica de su edad, con el rostro enmarcado por el pelo desordenado y una mirada cautelosa. Llevaba un abrigo roto y los brazos cruzados a la defensiva, mientras lo miraba con ojos experimentados. «¿Quién es usted?», preguntó Isaías, sorprendido por su repentina aparición. La chica se burló, poniendo los ojos en blanco. «Me llamo Tasha, y si sabes lo que te conviene, te mantendrás alejada de lugares como este. Si ven a alguien como nosotros, llamarán a la policía antes de que puedas respirar». Isaías enrojeció, avergonzado de que ella lo hubiera descubierto, pero había confianza en su voz,
una agudeza callejera que despertó su curiosidad. Solo quería comprar algo de comer, murmuró, tratando de ocultar su vergüenza. Tasha suspiró y lo miró con una mezcla de simpatía y exasperación. «Mira, novato», le dijo, con un tono más suave. «Estos sitios no son para nosotros. ¿Crees que puedes entrar aquí con unos cuantos billetes y que te tratarán como a un cliente? No funciona así». Isaiah sintió una punzada de vergüenza, pero sus palabras eran ciertas. Había estado tan absorto en su nueva esperanza que no había pensado en cómo le veía el mundo. Pero Tasha no le dio mucho tiempo para pensar en ello. Señaló la calle con la cabeza. «Vamos, conozco un carrito de comida a unas manzanas donde no te mirarán dos veces». La curiosidad y el hambre vencieron a las dudas, e Isaías la siguió. Serpentearon por callejones estrechos, sorteando multitudes y esquivando las miradas de los transeúntes, hasta que llegaron a una parte pequeña y tranquila de la ciudad. Tasha lo condujo hasta un modesto carrito de comida, enclavado entre dos edificios, donde un hombre mayor repartía bocadillos sin mirar un segundo sus harapientas ropas. Hicieron el pedido, y pronto Isaiah se encontró sentado junto a Tasha, junto a una fuente en mal estado, masticando pensativo su bocadillo. Entre bocado y bocado, la miraba, intentando comprender por qué le había ayudado. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó, expresando por fin la pregunta que había estado bullendo en su mente. Tasha se encogió de hombros, con la mirada fija en la distancia, como perdida en sus pensamientos. «Alguien me ayudó una vez, hace mucho tiempo. Pensé en devolverle el favor». Lo miró de reojo, con una pequeña sonrisa en los labios. «Pero no te acostumbres. Aquí, la gente te sonríe un minuto y al siguiente te quita todo lo que tienes». Isaías asintió lentamente, asimilando sus palabras. La vida en la calle era un tira y afloja constante entre la esperanza y el miedo, la confianza y la traición. Había aprendido por las malas que confiar en los demás solía llevarle a la decepción. Pero había algo en la franqueza de Tasha que le hacía sentirse casi seguro. «¿Qué debo hacer entonces?», preguntó en voz baja, apenas por encima de un susurro. Tasha se volvió hacia él y su expresión pasó de divertida a seria. «Haz un plan», le dijo con firmeza, mirándole directamente a los ojos. «Sé listo, pasa desapercibido, no te metas en líos y encuentra una forma de salir de estas calles antes de que te mastiquen y te escupan». Isaiah bajó la mirada hacia su bocadillo, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre él. Sobrevivir era lo único que conocía, pero algo en su consejo le hizo pensar que tal vez podría aspirar a más. Nunca se había planteado un futuro más allá de la próxima comida o el próximo lugar donde dormir. Pero las palabras de Tasha plantaron una semilla, un pequeño y silencioso pensamiento de que tal vez no tenía que estar en la calle para siempre. Cuando terminaron de comer, Tasha se ablandó un poco y señaló las calles circundantes. «Hay lugares por aquí donde a los tenderos no les importamos tanto. Os los enseñaré. Y conozco un par de atajos y sitios donde podéis dormir sin que nadie os moleste». El pecho de Isaías se apretó con gratitud y logró una sonrisa pequeña y genuina. «Gracias, Tasha». Ella se encogió de hombros y le dio las gracias mientras caminaban por las callejuelas, con un tono de cautela en la voz. «Pero no te ablandes conmigo, ¿vale? Como te he dicho, aquí la gente solo se preocupa de sí misma. Si quieres sobrevivir, tienes que mirar por el número 1. Recuérdalo». Pasaron el resto del día recorriendo las calles juntos, Tasha señalándoles lugares tranquilos, callejones y rincones escondidos, donde podían descansar o encontrar comida sin problemas. Mientras caminaban, Isaiah no podía evitar acordarse de Simon, de la amabilidad que le había mostrado. Se preguntaba si en el mundo había algo más que sobrevivir, si tal vez, solo tal vez, había una vida más allá de las calles. Aquella noche,
Cuando encontraron un lugar tranquilo para dormir, Isaiah se quedó despierto, mirando el cielo oscuro. Tasha ya dormía a su lado, con la respiración lenta y constante. En el silencio, las palabras de Simon resonaron en su mente. «Eres más fuerte de lo que crees». Por primera vez, se preguntó si podría ser más de lo que la vida le había mostrado hasta entonces. Una chispa de determinación se encendió en su interior, tenue pero inconfundible, como el primer destello del alba en el horizonte. No sabía lo que le depararía el futuro, pero tenía la sensación de que iba a ser algo diferente. Y mientras cerraba los ojos, un sentimiento de tranquila determinación arraigó en su corazón. Pasaron los días e Isaiah y Tasha establecieron una rutina tácita, ayudándose mutuamente a navegar por la impredecible vida en las calles. Isaiah sintió una nueva fuerza en su interior, reforzada tanto por la amabilidad de Simon como por la amistad de Tasha. Pero a pesar de la comodidad de su compañía, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. A menudo pensaba en Simon y se preguntaba si volvería a verlo. La bondad que Simon le había mostrado era rara, casi irreal, e Isaiah se aferraba a ella como un recordatorio de que había algo bueno en el mundo. Una tarde, mientras descansaba junto a una fuente del parque, Isaías se fijó en una figura familiar que caminaba por el sendero. Le dio un vuelco el corazón al reconocer a Simón, vestido con su traje elegante de siempre, sus pasos decididos. Pero no estaba solo. Una mujer alta, elegantemente vestida pero con una mirada fría y penetrante, caminaba a su lado. Su presencia resultaba casi intimidatoria. Isaiah entrecerró los ojos, observando a la pareja desde la distancia. La mirada de la mujer recorrió a la multitud con una expresión de desdén y los labios apretados. Su mano se posó posesivamente en el brazo de Simon, y aunque el rostro de Simon estaba tranquilo, Isaiah notó una tensión en sus hombros, una tirantez alrededor de su boca. Había algo en la presencia de la mujer que ponía nervioso a Isaiah. De repente, Simón se giró un poco e Isaías le vio la cara. Un breve destello de algo que no podía identificar. ¿Era miedo? ¿Agotamiento? Fuera lo que fuese, inquietó profundamente a Isaiah. Antes de darse cuenta, había salido de su escondite con la intención de acercarse, tal vez incluso llamar a Simón. Pero entonces la mirada de la mujer se posó directamente en él. Sus ojos se entrecerraron al ver su aspecto. Isaías se quedó inmóvil, sintiendo que le invadía una fría oleada de aprensión. Sus ojos eran penetrantes, calculadores, como si lo estuviera evaluando, juzgando. Le susurró algo a Simón en voz demasiado baja para oírla, e Isaías pudo ver cómo el rostro de Simón se tensaba aún más. La mano de la mujer agarró el brazo de Simón un poco más fuerte, sin apartar la mirada de Isaías, hasta que se dio la vuelta y guió a Simón lejos, desapareciendo entre la multitud. Isaías los vio irse, con el corazón palpitante. Había algo raro en aquella mujer, como si ocultara algo peligroso. No podía deshacerse de la sensación de que Simón estaba atrapado de alguna manera, atrapado en una vida que parecía exteriormente perfecta, pero que era silenciosamente sofocante. Y aunque apenas conocía a Simón, una feroz actitud protectora se encendió en su interior. Cuando se reunió con Tasha más tarde, no pudo evitar contarle lo que había visto. Ella le escuchó, y su expresión pasó de la curiosidad a la sospecha cuando él le describió el frío comportamiento de la mujer. «Entonces, ¿crees que es problemática?», preguntó Tasha, levantando una ceja. «Tal vez solo sea una de esas ricachonas snobs. No les suele gustar que las ratas de la calle nos acerquemos demasiado, ¿sabes?». Isaías negó con la cabeza, frustrado por no poder expresar sus sentimientos con palabras. «No era solo eso», insistió. Ella lo miraba, no sé, como si fuera una especie de marioneta, y parecía asustado, como si estuviera atrapado. Tasha se encogió de hombros, cruzándose de brazos.
Mira, Isaías, es asunto suyo, no nuestro. A los ricos no suele importarles lo que le pasa a gente como nosotros, así que ¿por qué debería importarnos lo que les pasa a ellos? Pero Isaías no podía dejarlo pasar. Simón le había mostrado bondad cuando nadie más lo había hecho, y la idea de que estuviera en algún tipo de peligro se sentía mal. Él me ayudó, Tasha. Tal vez él necesita a alguien que cuide de él también. Tasha suspiró y apartó la mirada, como si tratara de ignorar sus palabras. Pero Isaiah pudo ver un destello de algo en sus ojos. Vacilación, tal vez incluso preocupación. Finalmente se encogió de hombros, aunque su tono se suavizó. «De acuerdo, está bien», murmuró. «Pero si vamos a empezar a husmear en su vida, será mejor que lo hagamos con inteligencia. Lo último que necesitamos es meternos en los problemas de los ricos». Durante los días siguientes, Isaiah y Tasha estuvieron atentos a cualquier señal de Simon o de la misteriosa mujer. Empezaron a verla con regularidad, siempre al lado de Simon, con una actitud gélida y controlada. Isaiah se dio cuenta de que, cada vez que pasaban, Simon parecía más retraído, con el rostro delineado por la preocupación, como si llevara una pesada carga. Una tarde, mientras Isaías paseaba por la ciudad, vio a Simón solo, sentado en un banco cerca del parque. Aprovechando la oportunidad, se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras gritaba: «¿Simón?». Simón levantó la vista, con un gesto de sorpresa en el rostro, seguido de una leve sonrisa. «Isaías», dijo en voz baja, indicándole que se sentara. «Me alegro de verte». Isaías se sentó a su lado, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Estás bien? Parecías preocupado el otro día». Por un momento, Simon no respondió. Se miró las manos, con el rostro ensombrecido por algo oscuro y tácito. Finalmente, suspiró, su voz apenas por encima de un susurro. «Hay cosas en mi vida que ya no puedo ignorar. He intentado mantenerme fuerte, pero últimamente…». Se interrumpió, luchando con el peso de sus pensamientos. Isaiah esperó, sintiendo el dolor en las palabras de Simon. Quería ayudar, pero sabía que no podía insistir demasiado. Tras una larga pausa, Simón miró a su alrededor y bajó aún más la voz. Creo que Amelia, mi mujer, está intentando controlarlo todo. Mi vida, mis bienes, es como si yo fuera solo una parte de su plan, y sospecho que haría cualquier cosa para mantenerlo así». Isaías sintió un escalofrío en la espalda. La imagen de la mirada fría y penetrante de Amelia pasó por su mente, su mano agarrando el brazo de Simón como un tornillo de banco. «¿Por qué no te vas?», susurró, apenas atreviéndose a preguntar. La cara de Simón se ensombreció, una mirada atormentada en sus ojos. «No es tan sencillo. Se ha metido en todo lo que tengo, en todo lo que he construido. Y creo que incluso ha intentado envenenarme. Cada vez que como algo que ella prepara, me siento enferma, débil». Isaiah respiró entrecortadamente, conmocionado y furioso. Sus instintos habían acertado. Simón estaba en peligro. «Simón», dijo, con voz temblorosa, «tienes que alejarte de ella. Si está intentando hacerte daño, no puedes quedarte». Simón le miró, con el rostro marcado por el dolor y la incertidumbre. «No sé cómo, Isaías. Me siento atrapado, como si no hubiera salida». Isaías se enderezó, una determinación endureciéndose en su mirada. «Entonces déjame ayudarte». Simón le miró, con sorpresa, y algo parecido a la esperanza parpadeando en sus ojos. «¿Por qué has hecho eso?». Isaías le miró, con voz firme. «Porque me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo, y porque todo el mundo merece ser libre». Permanecieron sentados en silencio, unidos por una silenciosa determinación. Finalmente, Simón asintió, con una expresión de gratitud y desesperación. «Está bien, Isaías. Confío en ti». Isaías salió esa noche con un plan formándose en su mente.
No sabía lo que haría falta, pero estaba decidido a encontrar la manera de proteger a Simón, costara lo que costara. Por primera vez en su vida, no solo sobrevivía para sí mismo, tenía un propósito, una misión, y sabía que, de algún modo, encontraría la forma de liberar a Simón de las sombras que amenazaban con consumirlo. La determinación de Isaías de ayudar a Simón no hizo más que aumentar en los días siguientes. Sabía que enfrentarse a alguien como Amelia no sería fácil, sobre todo teniendo en cuenta el poder y la influencia que ejercía. Pero también sabía que no podía hacerlo solo. Necesitabas a alguien que entendiera las calles, alguien que le cubriera las espaldas, y ese alguien era Tasha. Una noche, mientras se acurrucaban en su lugar habitual junto a la fuente, Isaiah le contó todo lo que había averiguado sobre la situación de Simon. Tasha escuchó. Su rostro cambió de escéptico a intrigado, mientras él describía la fría conducta de Amelia y el miedo de Simon. Entonces, ¿me estás diciendo que ella está tratando de envenenarlo? ¿Matarlo de verdad?, preguntó Tasha, con una sonrisa incrédula en la cara. Isaías asintió, con voz firme. Eso es lo que piensa Simon, y yo le creo. Lo vi en sus ojos. Está asustado, Tasha. Tasha suspiró, sacudiendo la cabeza. Esto es un desastre, Isaías. Solo somos un par de chicos de la calle. No somos detectives ni héroes. ¿Por qué deberíamos arriesgarlo todo por un tipo rico? La mirada de Isaías se endureció. Porque no es solo un tipo rico, Tasha. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y ahora necesita que alguien le ayude. No podemos darle la espalda. Tasha lo estudió durante un largo momento, con expresión ilegible. Luego, con un suspiro renuente, se encogió de hombros. De acuerdo, pero si vamos a hacerlo, que sea con inteligencia, sin acrobacias de héroes, sin riesgos que no podamos manejar. ¿De acuerdo? Isaías asintió, aliviado. Trato hecho. Juntos empezaron a elaborar un plan. El primer paso era sencillo: observar. Pasaron los días siguientes observando a Amelia, estudiando sus rutinas, anotando todos los lugares a los que iba y todas las personas con las que se reunía. Isaiah y Tasha se turnaron para seguirla discretamente, mezclándose entre la multitud y utilizando callejones para pasar desapercibidos. Descubrieron que Amelia se reunía a menudo con cierto hombre en cafés de lujo y restaurantes privados. Era alto, con un traje elegante y un rostro duro como la piedra. Sus ojos eran fríos, calculadores, y cada vez que Amelia y él se encontraban, hablaban en voz baja, con las cabezas muy juntas. Una noche, Tasha consiguió acercarse lo suficiente como para escuchar parte de su conversación. Más tarde le contó los detalles a Isaiah, con una voz llena de urgencia. Hablaba de transferir activos, susurró Tasha, con los ojos muy abiertos. Ella seguía diciendo cosas como: una vez que esté a mi nombre, podremos seguir adelante. Está intentando quitárselo todo. A Isaías se le aceleró el corazón. Esta era la prueba que necesitaban. Amelia planeaba despojar a Simon de todo, dejándole sin nada. Pero no bastaba con saberlo. Necesitaban pruebas sólidas si querían desenmascararla. Necesitaban algo innegable. Isaías se puso a pensar y a urdir un plan. Si podemos atraparla con los papeles o conseguir algunas fotos de ella hablando del plan, Simon podría llevarlo a la policía. Pero tendremos que tener cuidado. Si nos pilla... Tasha asintió con gesto adusto, comprendiendo el riesgo. Sí, ya lo sé. Pero que no te maten, ¿vale? Pasaron las noches siguientes reuniendo los pocos recursos que tenían, con los nervios de Isaiah cada vez más tensos. Finalmente, decidieron una noche para actuar. Habían visto a Amelia dirigirse a una mansión a las afueras de la ciudad donde solía reunirse con el hombre misterioso. Isaiah y Tasha la siguieron, colándose por las puertas al amparo de la oscuridad y arrastrándose por la casa hasta que encontraron una ventana abierta. Dentro vieron a Amelia sentada en un gran despacho,
con papeles esparcidos por un escritorio de caoba. Hablaba en voz baja por teléfono, con voz tensa, mientras detallaba los planes para despojar a Simon de todos sus bienes. Tasha se apresuró a sacar una vieja cámara que había conseguido y fotografió los documentos de la mesa y grabó fragmentos de la conversación de Amelia. La voz de Amelia era fría, cada palabra como un puñal. Una vez que todo esté finalizado, se quedará sin nada. Los activos se transferirán sin problemas. Quiero librarme de él lo antes posible. El corazón de Isaiah latía con fuerza mientras él y Tasha recogían todas las pruebas que podían, intentando pasar desapercibidos. Pero cuando se dieron la vuelta para marcharse, el crujido de una tabla del suelo resonó en la habitación y Amelia levantó la cabeza. «¿Quién está ahí?», llamó, con voz aguda y llena de sospechas. Isaiah y Tasha se quedaron paralizados, con la respiración contenida, mientras Amelia recorría la habitación con los ojos entrecerrados. Pero antes de que pudiera verlos, Isaiah cogió a Tasha del brazo y se escabulleron por una puerta lateral, con el corazón acelerado mientras desaparecían en la noche. Corrieron hasta alejarse de la mansión, con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Una vez a salvo en su escondite, por fin se atrevieron a recuperar el aliento, y ambos sonrieron con una mezcla de alivio y triunfo. «Lo hicimos», susurró Tasha, levantando la cámara con una sonrisa triunfal. «Lo hemos conseguido». Isaiah asintió, con el rostro iluminado por la esperanza. Ahora tenían las pruebas que necesitaban: fotos de los documentos de Amelia y grabaciones de sus palabras. Era una prueba innegable de su traición, y sabía que Simon podría utilizarla. A la mañana siguiente, Isaías se reunió con Simón, con el corazón palpitándole mientras le entregaba la cámara y le describía todo lo que habían presenciado. La cara de Simón palideció al ver las fotos y sus ojos se abrieron de par en par al escuchar las grabaciones. Cuando volvió a mirar a Isaiah, su expresión era una mezcla de gratitud y conmoción. «Me has salvado, Isaías», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «Yo no sé cómo agradecértelo». La mirada de Isaías era firme, su voz tranquila. «Me diste esperanza cuando no la tenía. Esta es mi forma de devolvértela». Simon asintió. Sus ojos brillaban con una feroz determinación. «Voy a enfrentarme a ella, pero necesitaré un testigo. ¿Vendrás conmigo?» Isaías sintió una oleada de miedo, pero también un profundo sentimiento de determinación. Sabía que no podía abandonar a Simón ahora. «Estaré allí», dijo con firmeza. Y con ello, se prepararon para el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Llegó la noche de la confrontación, y los nervios de Isaías estaban a flor de piel mientras se acercaba a la mansión de Simón. El aire estaba cargado de tensión y cada paso que daba le parecía más pesado que el anterior. Tasha había insistido en acompañarle, permaneciendo a su lado como apoyo silencioso, con una expresión mezcla de preocupación y feroz lealtad. Isaiah nunca se había involucrado en algo tan grande, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Tenía un propósito, y no se echaría atrás ahora. Simón se reunió con él en la entrada, con el rostro pálido pero la mandíbula firme y decidida. Juntos atravesaron el gran vestíbulo y entraron en una gran sala donde esperaba a Amelia, cuyo rostro se endureció al ver a Isaías junto a Simón. «¿Qué hace aquí?», se burló, con la mirada llena de desdén. Simon levantó las pruebas, su voz calmada pero mezclada con ira controlada. «Lo sabemos todo, Amelia. Tus mentiras, tus planes, todo». La expresión de sorpresa de Amelia parpadeó un instante antes de serenarse y cruzarse de brazos. «¿Y qué piensas hacer exactamente al respecto?», replicó con voz burlona. «La palabra de una rata callejera no significa nada. Te estás agarrando a un clavo ardiendo, Simon». Isaiah dio un paso adelante, con la mirada fija en los fríos ojos de Amelia. «Tal vez yo no pertenezca aquí, pero tú tampoco», dijo con firmeza. «Simón confió en ti
y tú lo traicionaste. Por primera vez, un atisbo de incertidumbre apareció en el rostro de Amelia. Su máscara se resquebrajó, revelando una pizca de pánico al darse cuenta de la profundidad de las pruebas que tenían contra ella. La desesperación endureció sus facciones, y con un movimiento repentino y violento, se abalanzó sobre Simón, con la rabia distorsionando su rostro. Pero Isaías se interpuso instintivamente entre ellos, cogiéndole el brazo antes de que pudiera alcanzar a Simón. Amelia se enfureció y lo empujó, haciéndolo retroceder a trompicones. Pero antes de que pudiera ir más lejos, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Unos agentes de policía entraron, llamados antes por Simon, y el rostro de Amelia perdió el color a medida que se acercaban, con el peso de su derrota asentándose sobre ella. Su mirada se detuvo en Isaías, sus ojos llenos de desprecio y odio amargo. Sabía que había sido superada, expuesta por un chico al que había menospreciado, y eso pareció escocerla aún más. Los agentes la esposaron, y mientras se la llevaban, su mirada se clavó en Isella, una silenciosa promesa de venganza que él sabía que nunca olvidaría. Finalmente, la habitación quedó en silencio, y la tensión se disipó cuando Amelia desapareció por el pasillo. Simón se volvió hacia Isaías. Su expresión se suavizó con gratitud. «No podría haber hecho esto sin ti», dijo, con la voz cargada de emoción. Isaías logró esbozar una pequeña sonrisa. El peso de todo lo que había pasado se disipaba poco a poco. «Tú me salvaste primero, Simón. Yo solo te devolví el favor». Los ojos de Simon se calentaron con una mezcla de orgullo y alivio. «Si estás dispuesto, me gustaría ayudarte a encontrar un nuevo camino, un nuevo comienzo, lejos de todo esto». El corazón de Isaías se aceleró de esperanza. Las palabras le llenaron de una sensación de posibilidad con la que nunca se había atrevido a soñar. Durante mucho tiempo, su vida había consistido en sobrevivir de un día para otro. Pero ahora, con Simon a su lado, por fin podía imaginar algo más allá de la mera supervivencia. Con una pequeña inclinación de cabeza, respondió: «Me gustaría». Cuando salieron de la mansión, el aire fresco de la noche llenó los pulmones de Isaya, sintiendo cada respiración como la promesa de un nuevo comienzo. Se había enfrentado a la oscuridad, la traición y el miedo, pero había salido fortalecido, con un nuevo propósito y un amigo a su lado. Las calles, que una vez fueron su prisión, se sentían ahora como el telón de fondo de un capítulo que por fin estaba dispuesto a dejar atrás. Isaya miró al cielo nocturno, sintiendo que el peso de su pasado se disipaba mientras daba sus primeros pasos hacia un futuro que podía llamar suyo, un futuro en el que no era una cara más entre la multitud, sino alguien con fuerza, resistencia y esperanza. Y mientras caminaba junto a Simon, sabía que, viniera lo que viniera, lo afrontaría con valentía y con el corazón lleno de la promesa de días mejores.